Bendiciones. Continuamos con nuestro capítulo 10. Estamos grabando Primera de Corintios y vamos analizando algunos aspectos, versículos por versículos. Algo dejamos pasar y algo más les enseñamos. No, por supuesto, no es toda la enseñanza. Ningún expositor tiene toda la sabiduría del mundo, así que cada uno exponemos, enseñamos lo que consideramos pertinente en esos momentos de lo que hemos conocido. Continuamos con la segunda parte de las causas de la comunidad, la segunda causa de la comunidad, que es la revelación. Y en el video anterior, el video 9, nos quedamos analizando algunos puntos interesantes, algunos puntos importantes, sobre todo el versículo 9, donde dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estamos viendo capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 9. Y ahora vamos a analizar el versículo 10. ¿Cuáles son las implicancias, cuáles son las implicaciones que podemos obtener de lo leído en los versículos anteriores del 6 al 9? Bueno, encontramos lo siguiente. Esta es la implicancia, esta es la implicación, esto es el resultado, esto es lo que encontramos en la idea general. Que la revelación, las Sagradas Escrituras, no están sujetas a modificaciones y es incompatible con los sistemas terrenales. En otras palabras, la Biblia que usted tiene, las Sagradas Escrituras que usted tiene, es incompatible con cualquier otro libro, en el sentido en que las doctrinas terrenales no se equiparan con la doctrina que el Señor nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Y también entendemos que esta revelación, esta Biblia, no puede ser modificada ni en su contenido ni en su exposición. Cuando personas sacan doctrinas extrañas y las exponen a los hombres, a los humanos, considerando que ellos son más sabios que lo que dice el Espíritu Santo, están en un error. La Biblia no puede ser modificada en su contenido, no puede ser modificada en su enseñanza, y esa enseñanza se mantiene inalterable. El hecho que grupos religiosos enseñen otras cosas, o enseñen ideas diferentes, o enseñen que en la nueva época, en la nueva cultura, las cosas son diferentes y que esto fue escrito para épocas antiguas y que en la época moderna se requiere nuevo conocimiento, es un error. El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre en el futuro, para siempre. Así que no podemos modificar la única revelación que el Señor nos ha dado, lo cual nos indica que todos aquellos profetas modernos, aquellas personas que predican nuevas ideas, nuevas enseñanzas, o que dicen que el Espíritu les habló o que Dios les habló, es una mentira. Y si ellos dicen una mentira, están fallando, pero usted también, si usted las cree y usted está seguro que lo que le dice su líder es la verdad, también usted está fallando, pues está reconociendo que usted está sujeto a una voluntad terrenal, no a la voluntad de Dios. Vamos a continuar. En el inciso que continúa, el versículo 11 nos dice lo siguiente, dice así el párrafo. El versículo 10, el versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a analizar ese versículo 10 para tratar de encontrar lo que más nos interesa a nosotros. ¿Qué nos dice el versículo 10? Nos está diciendo que el conocimiento que los apóstoles recibieron fue precisamente lo más profundo de Dios. El Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y eso, dice el texto 10, se le reveló a los apóstoles. En este caso, Pablo muy en particular está diciendo que nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando vemos el pronombre nosotros, podemos pensar otra vez en Pablo, en Timoteo, en Lucas, en Tito, que andan viajando con Pablo, o también podemos pensar en todos los cristianos. La Iglesia de Cristo ha recibido esta revelación a través de las Sagradas Escrituras. Otra vez, si a través de los años, a través de los tiempos, desde el primer siglo hasta esta época, han surgido grandes grupos religiosos y exponen una doctrina muy particular,
es porque han modificado la enseñanza de Dios, han modificado la palabra de Dios y lo que están enseñando es una mixtura, es una revoltura de enseñanzas de Dios con enseñanzas humanas, como las personas que enseñan, que revuelven la enseñanza del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y la actualizan y quieren que sus seguidores sigan practicando las leyes del Antiguo Testamento cuando ya no pertenecen a nosotros. Es historia para nosotros. Encontramos ejemplos para nosotros, pero de ninguna manera son ordenanzas para nosotros. Fueron ordenanzas dadas para los judíos. ¿Qué más encontramos en esta circunstancia del versículo 10? Bueno, lo que significa este versículo 10 es lo siguiente. Déjeme tomar aquí, borrar esta sección para poder interpretar o poder tener una idea más aquí, más sencilla. La idea es que tenemos que entender que los apóstoles, según el versículo 10, los apóstoles son la terminal de la revelación. No hay más personas que reciban revelación directa por parte de Dios. Los apóstoles son los últimos o son la terminal de la revelación de Dios. No hay más revelación aparecida a ningún otro hombre. Es lo que deducimos del versículo 10. Vamos a ver el versículo 11. El mismo versículo 10, nos dice lo siguiente: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 2 veces en el versículo 10 aparece la palabra Espíritu. Dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa esto, por medio del Espíritu? Lo que significa la frase por medio del Espíritu, significa que el canal de comunicación que Dios usó fue precisamente el Espíritu. Entonces Dios se comunicó con los apóstoles por medio del Espíritu. Esto es, hablamos de el único canal de comunicación. No hay más canales, no hay sueños actuales, sino que este es el único canal de comunicación que en su momento los apóstoles tuvieron para comunicarse con Dios. El verso 10 nos lo dice, al menos en estas 2 expresiones, ya se lo vuelvo a repetir, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces nos habla acerca de la función específica del Espíritu. El Espíritu es el que le transmitió a los apóstoles. Los apóstoles son la terminal de esa enseñanza. Ahorita vamos a mirar al final de mi explicación una especie de diagrama para ver cómo nos llegó a nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Otro punto más. En el inciso I dice lo siguiente, es el versículo 12, dice, nosotros no hemos recibido, versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Volvamos a leer. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Y el autor concluye y dice, pues el Espíritu del hombre que habita en él. ¿Y quién conoce las profundidades de las cosas de Dios? Y Pablo concluye respondiéndose la pregunta, dice, pues el Espíritu de Dios. ¿A qué nos lleva esta frase? La fraseología usada por Pablo en el versículo 11, nos lleva a lo siguiente, que realmente existe una necesidad de conocer en el ser humano, en el mundo entero, existe la necesidad de conocer. Y esa necesidad de conocer, déjame decirle a usted, ha sido, vamos a decir, ha sido aprovechada por las personas que tienen un don especial, tienen un conocimiento extra, no bíblico, es terrenal, y entonces saben que pueden manipular la conciencia de personas y por lo tanto entonces forman un grupo X religioso, y ellos se convierten en los formadores, en los creadores, en los dirigentes, en los guías de esos grupos y les transmiten sus enseñanzas. Pero ¿por qué los hombres, por qué los humanos la aceptan? Porque los humanos tienen la necesidad de conocer.
buscan información en la fuente equivocada, menosprecian lo que las Sagradas Escrituras nos presentan, o más bien aceptan la idea que su expositor les presenta, creyendo que él es el que está conectado con Dios, cuando en realidad Dios se conecta con todos los seres humanos a través de las Escrituras cuando nosotros queremos o deseamos conocer adecuadamente. En la realidad, todos estos falsos líderes únicamente se han aprovechado de la ignorancia de la gente y de la necesidad de conocer de la gente. Déjenme sintetizar lo que el versículo 11 nos transmite. ¿Qué es lo que nos transmite? Nos transmite que existe una necesidad de conocer. Y esto es importante. Si existe esa necesidad, siempre va a haber líderes corruptos religiosos que van a aprovecharse de esa necesidad de la gente de conocer. Y se van a erigir esos líderes como los promotores de un nuevo sistema religioso, como los salvadores, como los que conocen e interpretan únicamente la palabra de Dios, considerándose que son ellos los únicos, cuando la realidad no es así. Usted y yo hemos recibido suficiente capacidad de neuronas y la tenemos todavía esa suficiente capacidad para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Solamente necesitamos un poco de guía, un poco de información acerca de cómo hacer una exégesis, una interpretación correcta de las Escrituras, y usted descubrirá que usted tiene esa misma capacidad para realizar una buena interpretación. Así que entonces los líderes que los mueven a ustedes, que los hacen cerrar los ojos, que los hacen alzar las manos, que los hacen bailar o bailotear alrededor de un recinto, no son líderes guiados por Dios, no son personas que realmente Dios ha llamado para que prediquen su palabra. Son falsos, son espurios. Lo lamento si usted no quiere o no puede salirse de estos grupos. Busque la verdad. Necesita usted encontrar la verdad si realmente quiere conocer a nuestro Señor como las Escrituras lo presentan. Existe entonces una necesidad de conocer, una necesidad de saber, y estos líderes espurios se aprovechan de esa necesidad que los humanos tenemos de conocer, de saber la verdad, de interpretar o de conocer lo que las Sagradas Escrituras dicen para nosotros. Tenemos un inciso más en el versículo 12, donde dice, para que conozcamos. Bueno, déjenme leer lo que dice el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo, siendo apóstol, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otra vez, Pablo dice y asegura que ellos, los apóstoles, y por ende, por añadidura, todos los cristianos, no hemos recibido un espíritu del mundo, que es de menor valía, de menor cuantía, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vuelve a decir, o vuelve a hacer la pregunta, ¿cuándo los cristianos como Pablo recibieron el Espíritu Santo? ¿De qué manera? Si usted regresa y busca en YouTube las presentaciones que tengo acerca del plan de salvación, en algunos de los videos vamos enseñando de qué manera el ser humano recibe el don del Espíritu Santo. No se lo voy a decir ahorita, puede usted investigar por sí mismo, pero yo sé que lo intuye. Para mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la iglesia en Cristo, ya saben de qué manera se recibe el Espíritu Santo. Pero para usted que no lo sabe, necesita investigarlo por usted mismo. ¿Qué dice Pablo en este versículo 12? Nos está diciendo que necesitamos, para que sepamos, para que conozcamos lo de Dios, nos está diciendo que algo interesante en el versículo 12. Nos dice que la información, dice el texto verso 12, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos habla entonces que las Sagradas Escrituras contiene una información restringida a muy pocos hombres. No toda la humanidad la va a conocer porque no quiere. Está disponible en el mundo entero en distintos lenguajes las Sagradas Escrituras. Pero la información que ahí se encuentra va a ser restringida para aquellos que sinceramente se interesen en conocer la voluntad de Dios. Por eso tenemos aquí esta idea. La información restringida
a unos cuantos hombres, unos cuantos humanos que se atreven a buscar la verdad, no nada más a hablar o a enseñar las cosas que a ellos les convienen, restringida a unos pocos. Voy a poner la palabra a unos pocos con la conciencia de que esos pocos se refieren a los apóstoles, a los cristianos o a los ancianos y diáconos, evangelistas, guías de una iglesia o guías de la iglesia de Cristo o enseñadores de la iglesia de Cristo. Y los demás, la demás gente que tiene grupos religiosos grandes, gigantescos, poderosos, ellos están recibiendo una enseñanza de otro espíritu que no es el de Dios. Porque si recibieran la enseñanza por parte del Espíritu de Dios, entonces ellos formarían parte de la iglesia de Cristo. Pero desde luego que tienen sus sistemas humanos muy poderosos, bien organizados, con grandes cantidades de recursos económicos a su disposición, obtenido precisamente de las mismas personas a las cuales les engañan, les mienten. Esas personas no han recibido la palabra de Dios como debe de ser. Tenemos un último punto aquí, en el inciso K, cuando Pablo en el versículo 13 nos dice, la cual también hablamos, refiriéndose a la palabra de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como una cuestión de anécdota, tiempo atrás, en el transcurso de mi vida como evangelista, le enseñé el evangelio a un pastor pentecostés. Después de que ya fue enseñado, tenía corazón noble, ya murió, tenía corazón noble, sencillo, sincero, aceptó lo que se le enseñó, lo analizó y lo comprendió. Entonces nos hicimos grandes amigos y le comencé a preguntar cómo se había enrolado en ese grupo pentecostal al cual él pertenecía, en un lugar lejos, fuera. No lo voy a mencionar para no lastimar su memoria. Y me dice, mira, hermano, hay unos libros y hay unos videos y hay unos cassettes que nos dan y nos dicen que tenemos que aprender esto y que sobre todo lo más importante es hablarle a la gente que no sabe, hablarles en lenguas. Y por supuesto, bueno, conociendo lo que significa eso, lo animé a que me siguiera explicando y me dice, mira, hay una persona, hay un líder pentecostés que es muy famoso, no sé qué edad tiene ahorita o si ya murió, reconozco, pero que creó cierto juego de palabras que los pastores pentecostales tienen que decirles cuando ellos están concentrados, según ellos, en su mente y que hablan en lenguas. Y más o menos suena así, dice que ellos tuercen los ojos, no sé, no puedo torcer los ojos, pero los tuercen, levantan las manos, fingen una especie de temblor y comienzan con su amaja raja rabasini. Y un montón más de tonterías. Creemos, por lo que me dice él, que le dan a leer ciertas palabras hebreas para que las repitan ya en el idioma español. Y cuando hablan ellos enfrente de su congregación y dicen que amaja raja rabasini, o dicen, la gente queda anonadada y dice, oh, está hablando en lenguas, ya le entró el Espíritu de Dios. Y debido a esa mentira, mucha gente también nos olían a caerse y que si no se caen cuando el pastor les pone la mano en la cabeza, le dicen es que tú no has recibido el Espíritu de Dios. Entiéndame. O sea, yo creo que estoy hablando a través del video a personas que tienen suficiente capacidad intelectual para que entiendan que esto, lo que enseñan estos líderes, es una mentira. Mi hermano en Cristo falleció, ya convertido, y me dice que él recibió al menos esa información por parte de las personas que le enseñaron. No recuerdo exactamente qué líder religioso es el que promueve este tipo de enseñanza. Y por supuesto, el asunto de los diezmos, y otra cosa que me decía es que él recibía los diezmos y después venía otro pastor, yo creo el que lo promocionaba a él y le daba los diezmos a aquel pastor. Y nuevamente mi hermano ahora fallecido quedaba en el lugar donde estaba
en una ranchería donde estaba trabajando, quedaba otra vez sin fondos y sin nada, y aquella pobre gente que había contribuido con sus gallinas, con sus pollos, con sus marranos, para juntar el dinero del diezmo, bueno, pues simplemente seguían ahí oyendo lo que este personaje, que al cual menciono, mi amigo, mi hermano en Cristo ahora, bueno, ya fallecido, les enseñaba. Pero en fin, otra vez me llega esto a la mente porque así no es como se localiza la revelación. En el siguiente diagrama que voy a presentar en el video número 11, le voy a decir a usted, le voy a hacer un pequeño diagrama y vamos a continuar para que veamos cómo se transmite la palabra. O sea, lo que encontramos aquí es que la forma de la revelación no es así como las gentes de estos grupos les enseñan a sus seguidores, sino que la forma de la revelación, la forma en que Dios nos revela, tiene contenidos gramaticales, contenidos escriturales que son fácilmente entendibles. Otra vez, la forma de la revelación en las Sagradas Escrituras tienen contenidos que pueden ser entendidos. La forma de la revelación, déjenme escribirlo aquí, por si acaso usted va a tomar esta información y la va a guardar. La forma de la revelación es lo que nos dice el versículo, o la idea que se extrae del versículo 13. La forma de la revelación tiene enseñanzas o tiene contenidos gramaticales que son fácilmente entendibles. Tiene contenidos gramaticales entendibles. Entendibles quiere decir que cualquier persona lo puede comprender, lo puede analizar, lo puede sintetizar. Y es interesante, es importante esto, para que usted, si es miembro de la Iglesia de Cristo y cuando vea estos grupos, estas personas que hacen su amajanaja rabacini y tienen embobada a una gran población, es porque si la persona que enseña es ignorante o está abusando, los demás que sí están escuchando son ignorantes. Estas personas son las que necesitan ser rescatados y ocasionalmente también algún pastor pentecostés que sea sincero puede ser convertido. Tengan bendiciones y nos miramos, bueno, es un decir otra vez, estaremos con ustedes en el video número 11 próximamente. Que la pase usted muy bien.